porque el ensayo de dureza, bueno, hay distintos tipos de ensayo de dureza, pero lo que yo les voy a compartir es un apunte donde no está la ecuación de cómo se determina un ensayo de dureza. Fundamentalmente un ensayo de dureza se puede, es la mayor o menor resistencia que ofrece un material a ser penetrado, pero hay dos maneras de hacerlo. Una manera es midiendo la carga y viendo o midiendo la impronta que realice esa carga. Ese es el Brinner y el Vickers, y otro es midiendo la profundidad, que es el Rodwell, y otro es el Rodwell. Entonces, como le estaba diciendo, podemos medir el ensayo de dureza de dos maneras. En los dos casos yo aplico una carga, pero en un caso mido la carga por la impronta o la superficie que me deja el penetrador en el material, y en el otro caso mido la profundidad. En el caso de materiales medianamente blandos, como son los aceros al carbono, se utiliza la Brinner, se utiliza una bolilla de acero, y 3.000 kilos se aplica. En el caso de materiales duros, el penetrador es se utiliza Vickers, y es un penetrador de forma piramidal que me deja una impronta que es la forma de una pirámide. Y en el caso Rodwell, está el Rodwell B y el Rodwell C, que tiene la posibilidad de cambiarle el penetrador y hacer medidas tanto de materiales aceros al carbono como de aceros aliados. Lo único que hago es cambiar el penetrador. Lo que yo les voy a compartir en este momento va a ser el cálculo de Brinner. Bueno, van a ser en último caso los apuntes míos, que los escaneé. Después, si quieren y si entienden la letra, después ustedes lo pueden transcribir, y si no, lo pueden bajar como están. Denme un segundito que en este momento los voy a cargar. Profe, Sí. ¿cuándo se graba la clase? Sí, ya la estoy grabando, no te preocupes. Bien. Ya la grabé. Sí, me salió el cartelito tuyo. Así que gracias por hacerme acordar. Ahora vamos a ver el primero que vamos a ver es el Brinner. Vamos a esperar que se cargue. Es un PDF. Bien. Déjame que... Cizalladura, cribaje, así es esto. Vamos a ver si se cargó. Vamos a ver, compartir pantalla. Sí, acá está. Bueno, vamos a acomodar un poquito esto. Bueno, esta parte que acá están las hojas, esto ya lo habíamos visto nosotros, y esto era lo que yo le estaba explicando. Y habíamos visto, por ejemplo, que algunos lo comentaban, lo comentamos también, que antes se utilizaba este aparato y que medía la dureza de acuerdo a la profundidad. ¿Lo están viendo ahí en la pantalla ustedes? Sí, que es como que tiene un peso colgando, profe. Exactamente, de acuerdo a la profundidad de la ralladura era que se determinaba la dureza de un material. Eso era el Martins, y esa estaba de acuerdo a la escala de Mohs, que era esta, la escala de Mohs, que también lo hablamos. ¿La están viendo ahí la escala de Mohs? La vamos a agrandar un poquitito.
está un poquito borroso porque son apuntes míos, talco y eso, y en base a esto se determinaba, era lo que se llamaba la dureza mineralógica, fue la primera dureza. Y el aparato se llamaba esclerómetro, era de Martins, y este era un esclerómetro, yo acá hice un esquema. Esto generalmente cuando teníamos clases presenciales, yo todos estos dibujos se los hacía en el pizarrón. Y lo que vamos a ver ahora es el ensayo de dureza-Brinner. El ensayo de dureza-Brinner, la fórmula del ensayo de dureza-Brinner, ¿la están viendo bien la fórmula ahí, chicos? Sí, profe. Dureza-Brinner, acá le falta la B, generalmente dureza se pone con H, Hall, y la B de Brinner. Es la carga aplicada sobre la superficie es la impronta, que en el caso de la bolilla, la carga que yo le aplico es de 3.000 kilos, y en el caso de la bolilla es un casquete esférico. Si ustedes observan en este dibujo, si ustedes lo ven bien, directamente se lo cargo así en el campo para que después no lo tengan que estar copiando. Fíjense que esta sería la bolilla cuando yo le aplico la carga de 3.000 kilos, y ustedes van a ver que hay una D mayúscula, que es el diámetro de la bolilla, y después hay una D minúscula, que sería hasta donde penetra la bolilla cuando yo le aplico la carga de 3.000 kilos. Si la bolilla bajara mucho más, estaría deformado, es decir, que la bolilla, el diámetro, la bolilla nunca puede llegar a su mitad, a penetrar, porque si no se deforma el casquete que se forma acá abajo, y al deformarse ya la medida no me sirve. ¿Cómo yo hago para hacer una medición? Tengo que hacer varias mediciones y ver que medianamente penetra la misma cantidad. Para eso, el sistema Brinner tiene arriba una escala donde uno lo ve ampliado esto. Bueno, acá están los valores, H de dureza Brinner, el peso en kilos, la superficie en milímetro cuadrado, el diámetro de la bolilla, que en el caso de la Brinner se utiliza 10 milímetros, y el diámetro del casquete esférico. El casquete esférico es la marca que me queda. A partir de ahí, acá tienen el mismo dibujo, y a partir de ahí yo deduzco la fórmula. Esta fórmula que ustedes están viendo acá, esa fórmula se deduce de esto. ¿Yo qué es lo que veo acá? Yo lo que veo, cuando miro con la lupa acá arriba, esto sería, yo aplico la carga, fíjense que acá yo he hecho una descomposición, ¿cierto? Este sería el centro de la bolilla, ustedes tienen acá, esto sería el radio de la bolilla, que es esta R que está acá, y esto sería la profundidad que penetra la bolilla, esta H que está acá. Y este sería el diámetro de la parte de la bolilla que entró en el material. Si el material es más blando, va a penetrar un poco más, si es menos blando, va a penetrar un poco menos. Cuando yo utilizo material duro, no se utiliza esta, sino se utiliza Vickers, que es una pirámide, es una punta. ¿Por qué? Porque al ser una punta en forma piramidal puede penetrar. El caso de la bolilla tiene problema, que si es muy duro el material se deforma la bolilla, entonces el casquete esférico que se forma, ¿cierto? Es ovalado, entonces no me da ningún valor real. Fíjense, acá en la fórmula, vuelvo un poquito para atrás, la fórmula, todos los datos que yo tengo son medibles, porque yo el diámetro D, la carga la conozco. El diámetro D también, que es el de la bolilla, 10 milímetros. Lo único que yo tengo que medir es el diámetro del casquete, sería el diámetro que realmente me deja en la bolilla. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sería el diámetro de la impronta. El diámetro de la impronta. Para eso, yo hago una descomposición, por eso esto se lo tengo que pasar, porque esto no está en los libros, esta descomposición, y el diámetro del casquete se calcula de la siguiente manera, acá está la fórmula, que sería la misma que está arriba, pero sin desarrollar, es pi por el diámetro mayor por h, h sería esta profundidad, ¿está bien? La profundidad que entra a la bolilla. Entonces, a mí me va a quedar que la dureza Brinner es P por pi por diámetro por H. Superficie del casquete esférico. Esta es la superficie del casquete que me deja la impronta. Esa superficie yo la puedo perfectamente, cuando hago este dibujo,
yo la puedo calcular esa superficie. ¿Qué es lo que necesito calcular? Si ustedes observan, yo acá, esta que es una ecuación de ¿qué? De segundo grado. Entonces, ustedes fíjense que si yo me voy al dibujo, ¿de dónde yo saco esta ecuación? Diámetro al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Vengamos acá, el diámetro al cuadrado sobre 2. ¿Qué sería el diámetro al cuadrado sobre 2? Sería el radio. ¿Está bien? Entonces, si ustedes miran, esta ecuación que yo he puesto acá es la aplicación de ¿qué? A ver, si alguien se da cuenta que apliqué acá para hacer esta ecuación, mirando esta figura. ¿Tienen ahí un papel para anotar? Para hacer la figura, a ver de dónde yo saqué esa ecuación. Porque yo lo que necesito averiguar para poder aplicar la fórmula es la D del casquete. ¿Está bien? Para eso tengo que trabajar con esta figura. Y para poder trabajar con esta, yo tengo que, de alguna manera, yo esta H no la puedo medir, porque si no sería muy fácil. No, es tan pequeño el valor cuando yo el penetrador entre que yo no puedo medirlo ni con un calibre, no tengo forma de medirle. Yo la tengo que calcular en función de lo que puedo medir. Lo que realmente yo puedo medir cuando estoy haciendo la medición con la bolilla es con una lupa medir este diámetro, el D. Entonces yo tengo que encontrar H en función de D. Porque la H no la puedo medir, tengo que buscar algo que yo pueda medir. Lo que yo puedo medir realmente es la D, esta chiquitita. Entonces, a ver, piensen, ¿de dónde saqué esta ecuación? ¿Yo qué hice para sacar esta ecuación mirando este dibujo? Que lamentablemente acá lo tengo que subir y bajar. Cuando lo tengo en el pizarrón es más fácil en el pizarrón que lo vean. ¿De dónde sale esta ecuación? D al cuadrado, D dividido 2 menos H al cuadrado. A ver, veamos dónde está D. D sería esto. Menos H sería esto, sería esto. ¿Sería un cateto o no? Al cuadrado. Sería esto. Claro. Bueno, ya tengo de dónde saqué esto. Después, esto es D dividido 2. Tengo el otro cateto. Y D al cuadrado sobre 2, ¿qué es? Tengo este cateto. Tengo este cateto. ¿Qué sería D al cuadrado? ¿La qué? La hipotenusa. Chicos, apliqué el teorema de Pitágoras acá en este triangulito. Es, vea, lo volvemos a ver. Es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado igual a la hipotenusa. Este cateto es D sobre 2 menos H. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. El otro cateto es la D minúscula, que es el diámetro de la impronta, dividido 2 al cuadrado también. Y la otra es la hipotenusa, que es el diámetro dividido 2, que es el radio, elevado al cuadrado. Así que yo acá lo que apliqué es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Para qué hago eso? Para encontrar el valor de H, que no lo puedo medir, no tengo forma, es que es tan chiquitito cuando yo aplico el penetrador para calcular la superficie, yo no lo puedo medir. Si yo me voy a la fórmula original, ¿cierto?, de la dureza Brinner, yo los otros datos los tengo todos, me falta el diámetro ese chiquito, pero ese diámetro, que sería lo que penetró acá, es tan chiquito. Acuérdense que la bolita tiene 10 milímetros y apenas hace una marca, no hay forma de medirlo, es ponerlo en función de algo que yo puedo medir. ¿Yo qué puedo medir? Que lo puedo ver con la lupa, es esto, H. Este diámetro. Este diámetro sí lo puedo ver. Lo que yo no puedo ver es la penetración, esta H. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, acá yo puedo transformar H en función del D, del diámetro de la impronta, aplico el teorema de Pitágoras, lo desarrollo, el cuadrado del primero, más el doble menos el doble producto del primero por segundo, más el cuadrado del segundo, más esto, ¿y qué hago?
Esto que acá estaba sumando, lo paso restando, le igualo y empiezo con la simplificación. Tachín, 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 tachín. ¿Y qué es lo que yo obtengo? Cuando yo llego a esta ecuación, ¿qué obtengo? Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado. ¿Y una ecuación de segundo grado cómo se resuelve? ¿Cuál sería la incógnita en esta ecuación? H. H. Perfecto. La ecuación es H. ¿Esto se lo podría resolver por Bhaskara? También podés resolverlo, pero la forma más fácil es esta. Y yo resolviendo esta ecuación de segundo grado encuentro el valor de H. Y al encontrar el valor de H, ya lo tengo para reemplazarlo en la ecuación acá. Entonces, y yo cuando encuentro el valor de H, ¿cierto? Tengo la superficie. Y al encontrar la superficie, ya directamente los 3.000 kilos dividido la superficie me da directamente la dureza Brinner. ¿Y en qué lo saqué? En función de la superficie del casquete esférico. Es decir, que la única trampa que tiene es que yo tengo que hacer la descomposición, transformar y encontrar el valor de H. En función de D. Porque acá el coeficiente, esto es como si pusiera AX al cuadrado menos otro valor H a la potencia 1, a lo 1, más el término independiente. Y es una ecuación de segundo grado. Resuelvo la ecuación de segundo grado y obtengo el valor de H. Y acá están las características. ¿Ves? Con el microscopio de 10 aumento puedo ver el D chiquitito, que es el que me permite determinar después el valor de H. ¿Hasta ahí se entiende el proceso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ya con el valor, esto ya está estipulado, el diámetro de Brinner. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando yo tengo un acero, ya vamos a ver cuando ustedes vean acero, un acero, un 1045, un 1030, el material es relativamente blando, entonces yo no se me va a deformar es decir, la impronta no se deforma el casquete, va a ser perfectamente un casquete, va a tener todas las dimensiones y va a ser uniforme. Si el material es muy duro, ¿qué va a pasar? Se me va a deformar la bolilla. Entonces, al ser muy duro y deformarse la bolilla, ya la medida que me puede llegar a dar el H, por más que yo lo calcule, con el D más chico que es el D de la casquete, lo más posible es que me salga hasta ovalado, que no me salga un casquete esférico perfecto. Es decir, me va a salir elíptico, entonces ya no me va a servir la medida. Entonces, ante esa situación, yo cuando son materiales muy duros, utilizo el mismo sistema, pero en lugar de ser un casquete esférico, perdón, en lugar de ser una bolilla, es una punta en forma de pirámide, que es más fácil que penetre y que no se deforme para materiales duros. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué precauciones tengo que tener en cuenta cuando yo voy a hacer una medición? Esto se lo pregunto a ustedes. Yo con una sola medición, por ejemplo, a mí me traen una probeta que yo le mida la dureza. Yo lo puedo medir en una pieza también, pero imagínense que me traen una probetita y yo tengo que medir la dureza. Yo con una sola medición podría determinar que esa probeta o ese material tiene esa dureza, que le haga la probeta con una sola medición que le haga. Y no, porque hay que sacar un promedio de distintas mediciones. Exactamente. Es decir, lo que yo hago es tomar varias mediciones y buscar el entorno, puede ser por la campana de Gauss, buscar que no haya mucha dispersión, porque si en un determinado punto me da 10 Brinner, por decirle, en otro me da 3, en otro me da 7, en otro me da 8 Brinner, ¿qué significa?
¿Qué significa? El material no es homogéneo. Que el material es heterogéneo, es decir, que ese material no tiene propiedades homogéneas, entonces el material lo tengo que desechar. Lo otro que esto se tiene en cuenta, estas precauciones se tienen en cuenta para todas las tomas de dureza de un material. Que el penetrador esté perpendicular a la superficie donde yo lo voy a hacer que penetre o que haga la pequeña impronta, ya sea en cualquiera de los sistemas de medición de dureza. ¿Por qué? Porque si no es perpendicular, ¿qué pasa con lo que yo deformo? O con la deformación. ¿Cómo es la deformación? ¿Es homogénea o sale deformado directamente la superficie? Le estoy preguntando a ustedes, digo, ¿qué pasa con la superficie si no en el penetrador no es perpendicular a la superficie que yo quiero medir la dureza? Vamos a tener una medición errónea, entonces, profe. Claro, sale deformado, puede salir ovalada, puede salir. Entonces, lo primero que cualquier medición de dureza, lo primero que tengo que verificar en el calibrador es que sea perpendicular a la superficie que yo voy a medir la dureza. Segundo, que la superficie esté limpia de óxidos, cascarillas y grasa. Cualquier óxido, cualquier cascarilla, cualquier grasa también me va a dar una deficiencia en la medición. Que la distancia al borde de la pieza, y esto está normalizado, sea 4 veces el diámetro de la huella. Es decir, que yo no puedo tomar la dureza cerquita del borde de lo que yo quiero tomar. La dureza tiene que tener una cierta distancia para que no se deforme, porque si está muy cerca del borde de la probeta, lo más posible es que se me deforme también, que ceda el borde y que la impronta sea deformada. Que el espesor del material sea mayor a 4 veces la huella. Si el material es muy finito, ¿qué va a pasar? Y lo más posible es que se hunda, pero que no me forme la impronta, me forme una impronta que no es la que yo estoy midiendo. Es decir, me forma una impronta, pero no me está dando la dureza del material. Entonces, tiene que tener un cierto espesor, cuestión que el material, así como en los bordes no se me deforme, tampoco se me deforme hacia abajo el material. Que cuando yo le aplique la carga de 3.000 kilos, el material no cambie su estructura o su forma, o porque estoy en el borde o porque es muy finito. Es decir, fíjense, tengo que considerar el material y tengo que considerar que del material tengo que considerar las propiedades, la dureza, y tengo que considerar dónde voy a aplicar la fuerza para que no se me deforme el material y la medida que yo vaya a obtener no sea la adecuada. Que el material sea homogéneo, eso lo discutíamos recién. Si el material no es homogéneo, es cementado o tiene otras características, me va a dar distintos valores. Cuando yo tome 5 mediciones y las 5 mediciones tengan una dispersión muy grande, es decir, una cosa que me dé 9,8, 10, 10,1 y otra cosa que me dé 3, 5, 9, directamente lo tengo que descartar ese material. Estoy en un material que totalmente es heterogéneo, entonces el material no tiene o no lo tengo que descartar como material si yo quiero saber exactamente la dureza, porque es un material que no tiene homogeneidad. Su estructura cristalina no es homogénea. Y lo otro, cuando se utiliza la bola de 10 milímetros, las huellas inferiores a 2,7 milímetros no son precisas. ¿Qué significa que no son precisas? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Por qué no se las considera precisas? Fíjense, dice, cuando se utiliza una bola de 10 milímetros, las huellas inferiores a 2,7 no son precisas. ¿Qué le está diciendo eso a ustedes? ¿Que el material cómo es? Que es muy duro. Es muy duro. El material es más duro que la impronta, Exactamente. No que la impronta, sino que la bolilla que hace la impronta. Entonces, estas consideraciones, con algunos cambios, se tienen en cuenta en todos los ensayos de dureza. Es decir, si yo a ustedes en un examen les pregunto ¿qué se tiene que tener en cuenta en un ensayo de dureza? Acá aparecen las precauciones, que es aplicable prácticamente para todos los ensayos de dureza. Todas estas características
Generalmente, las máquinas para medir dureza tienen un protocolo de cómo se mide la dureza, cómo se debe medir la dureza. Bien, bueno, acá dependiendo el tipo de material, ¿cierto? Fíjense, acá hay una característica, que se utilizan distintos quilajes para distintos materiales, indudablemente. Yo no le voy a poner 3.000 kilos a plomo y estaño para medirlo. Y las bolillas, ¿cierto? Tienen una característica también. No todas las bolillas que se utilizan son las mismas. Son bolillas distintas. Es decir, esa de 10 y los 3.000 kilos son para aceros, algodón. Ahora, si un latón y bronce son 1.000 kilos y la bolilla tiene una característica determinada, es más chica o más grande, dependiendo de cuál sea el material. ¿Ves? Y los quilajes, indudablemente, fíjense que están en relación a la dureza del material, el quilaje que yo le voy a aplicar. Bueno, y esto es obtenido en forma experimental, ¿no? Los valores que uno va obteniendo, dice, se ha comprobado experimentalmente que para los ensayos sean comparables deben emplearse para cada uno de los ensayos de los distintos materiales. Esta relación entre la carga y el diámetro tiene que tener estos valores. Este Q tiene que tomar estos valores para que sean realmente medibles. Esto se saca por experiencia. Y si yo divido la carga, divido el diámetro al cuadrado, tiene que tener estos valores para que realmente las mediciones que yo haga con el ensayo Brinell sea aceptable. Eso es netamente de la forma. Lo otro que les quería, bueno, lo agregué acá en esto para que lo tengan, es que en el trabajo que ustedes tenían que hacer, yo les pedía que era el clivaje, ¿cierto? Y la cizalladura. Entonces, bueno, acá a este apuntecito, que ya después se los voy a cargar, yo le agregué unos dibujitos y después lo escaneé. Ustedes he tomado díganme si lo ven lo que yo les estoy enseñando, chicos. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven bien? Sí, bro. Bueno, esto yo tomé para que ustedes entendieran. Cuando ustedes imagínense un tubito infinitesimalmente chiquitito, muy chiquitito, cuando yo le aplico una tracción, acá yo le estoy aplicando, fíjense, le he puesto tensión, 2 cargas, como para que se entienda. Yo le estoy aplicando una carga de tensión. Me aparecen distintos esfuerzos. Unos esfuerzos son tangenciales y otros esfuerzos son normales de tracción. Entonces, a partir de ahí, ¿cierto? Yo puedo clasificar los materiales o las fracturas en A, dúctiles, y en B, frágiles. Y a partir de ahí, ¿cierto? Yo puedo determinar si es por cizalladura o por cizalladura y clivaje la rotura del material. Un material frágil se produce a lo largo de planos cristalinos, produciendo una superficie tipo diente de sierra, fibrosa y opaca, o a veces fibrosa y brillante, donde se ven con nitidez los granos metálicos. Es decir, cuando el material es frágil y yo le aplico, acuérdense cuando vimos el ensayo de tracción, cuando yo lo tracciono, a medida que el material era más duro, ¿qué pasaba? Se arrancaba el material directamente, ¿cierto? No había la zona de fluencia. La zona de fluencia, recuerden que era la zona donde fluctuaba entre la parte elástica y la parte plástica, se arrancaba directamente el material. Es un material frágil, es decir, el acero es duro por es frágil. Cambio un material dúctil, es causa de una lente desgarramiento del metal debido a cómo se va distribuyendo la energía. Entonces, a partir de ahí yo les hice un dibujito acá, y porque yo les pregunto en uno de esos cuestionarios qué es el clivaje y qué es la cizalladura. Y entonces acá les hice un dibujito para que se entienda. Si yo este dibujo lo tuviera que analizar, yo diría que en el caso de cizalladura, ¿cuál sería la parte de cizalladura? Es la parte, como vimos anteriormente, que cómo es el material ahí. ¿Cómo se ve el material en la cizalladura? ¿Qué se ve del material?
Si yo fuera, tomara un acero con una alta aleación, un acero duro, ¿qué veo? ¿Más cizalladura o más clivaje en el material cuando se rompe? Y si es más duro, vemos clivaje, ¿verdad? ¿Qué es el clivaje? Volvamos para atrás. Por eso se lo agregué este apuntecito. Veamos el clivaje. Material frágil se produce a lo largo de planos cristalinos, produciéndose una superficie tipo diente de sierra, fibrosa y opaca, a veces fibrosa y brillante, donde se ven nitidez los granos metálicos. ¿Eso es clivaje o es cizalladura? Yo ahí en el dibujo... Cizalladura, profe. Cizalladura. Es decir, justo al revés de lo Claro, que pasa- dijiste, se arranca el material. Esto que ustedes ven acá es por eso le hice este dibujo para que se entienda. No es muy bonito como lo he dibujado, pero se ve bien. Si hubiera mucho clivaje, significa que el material va cediendo, que sería cuando vos tenés la zona de fluencia larga. Una parte plástica, una parte elástica, plástica, elástica, hasta que llega un momento que se rompe. Eso te lo marca esto, de acá arriba. En cambio, si el material es frágil, esta, la que se agrande la parte de adentro, que son los puntos brillantes, que es lo que hablábamos acá. Es decir, que esto yo lo podría, cuando nosotros hicimos el dibujo, ¿cierto? Yo podría, si volvemos un poquitito acá, si yo hago acá el dibujo, si yo tuviera esto así, y yo tuviera esto, por ejemplo, esto sería la parte de dentro, y esto es la parte de clivaje, y yo hago el mismo dibujo, ¿está bien? Pero yo tengo así, es decir, la parte esta la hago mucho más grande, la parte central, toda punteada, ¿cierto? ¿Cuál sería un acero de alta aleación? ¿Este o este? ¿Cuál sería el acero de alta El aleación? segundo, ¿no? ¿Cuál? El segundo, el que tiene... El segundo. Claro, porque acá ¿qué pasa? Esto es porque el material va cediendo, aparecen fuerzas tangenciales y el material va cediendo y se va reacomodando, cediendo hasta que se rompe. ¿Cuándo se rompe? Y se rompe acá en el último pedacito. En cambio, en este caso, el material directamente es como si se arrancara, por eso se ven los puntos brillantes. Eso es una acotación a atracción y es una acotación a una pregunta que yo les hago en el trabajo ese que tienen que ustedes presentar. Por eso lo agregué ahora acá. Bien. Con respecto al ensayo Briner, ¿les quedó alguna duda? No, profe, la verdad no. No, profe. Bien. Así como está el ensayo Briner, para materiales duros, para materiales relativamente blandos, está el ensayo Vicker. El ensayo Vicker es de misma forma, pero el ensayo Vicker, espérense un poquito a ver si se cargó, ahí se cargó. Ahora lo cargamos, lo vemos. A ver si se cargó, acá está. El ensayo Vicker, fíjense cómo es la impronta. El otro que te explico. En este caso, si yo lo miro de arriba, es una pirámide, sería la hembra de una pirámide. Imagínense que tienen una punta que tiene la forma de una pirámide y yo la penetro en el material. Si yo la mirara de arriba, yo lo que voy a ver es esto. En el otro que veía, una circunferencia con un casquete esférico para abajo, ¿cierto? La forma de una bolilla o la hembra de una bolilla. En cambio yo acá lo que veo, ¿cierto? Es la forma de una pirámide invertida. Digamos, la hembra de una pirámide que ha penetrado. Esta punta es lo que permite que sea un punto que va penetrando, entonces no se deforma. Y se llega a la ecuación
Brinell, de Vickers, y es esta la ecuación Vickers. Así como la otra era P por la superficie, que era igual a pi por diámetro por la altura, acá en este caso es exactamente igual. Nada más que la superficie ya no es un casquete esférico, sino es la hembra, digamos, de una parte piramidal. Y para eso yo tengo que trabajar con el apotema. Eso, ¿lo vieron alguna vez en el secundario eso? No Yo sé, no. no lo vieron. Bueno, entonces yo tengo que trabajar con una superficie. El apotema, esto que se ve acá, sería la parte que uno ve de la pirámide. Imagínese una pirámide, sería el borde de la pirámide, ¿cierto? Que va hacia arriba. Cuando yo penetra, ese borde se llama apotema. ¿Lo están viendo ahí en el dibujo? Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es el apotema. Entonces el apotema es igual a L, ¿cierto? L, ¿cierto? Que L sería esto sería L sobre 2, ¿cierto? Y eso yo lo puedo calcular el apotema. Esta es una fórmula que se obtiene en trigonometría y se obtiene cuando ven matemática en cuarto año en álgebra, donde se ven cuerpos, de ahí se obtienen estas ecuaciones. Es igual, la apotema es igual a L dividido 2 veces el seno de 68. Esta es una fórmula. Entonces, cuando yo... Sí. La apotema sería la altura o sea, en ese lateral. Sería, claro, sería el largo del lateral. Si querés llamarle laterales, el largo sería. La apotema sería el largo. Es decir, imagínate una pirámide y vos subís, no subís por la pirámide, digamos, por la parte plana, sino subís por el bordecito, es decir, donde se juntan por dos. el vértice, digamos. Por el claro, exactamente, subí por ahí. Es decir, imagínate esta pirámide, imagínate que no es una pirámide invertida, sino que una pirámide como las que uno normalmente ve, y vos en lugar de subir por la parte donde están las escalinatas, querés subir por los bordes donde se juntan dos lados de la pirámide. Ese es el apotema. Nada más que invertido, es decir, el hueco. Es decir, es como si te deslizara por donde se juntan dos caras de la hembra de la pirámide. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es. Pues ese es el apotema. Eso es una fórmula. Con esa fórmula se obtiene el apotema. Y bueno, haciendo los reemplazos trigonométricos en la superficie digamos, de la impronta que me deja esa forma piramidal es esta. Yo necesito sacar ese, así como en el otro sacaba que era pi por diámetro, por el diámetro de la bolilla, por el h, acá es 4 veces L, por el apotema dividido 2, ¿cierto? Cuando yo hago los reemplazos de lo que vale el apotema, ¿cierto? Voy haciendo acá, si ustedes van a ver, yo se lo voy a cargar, yo acá hice todos los reemplazos para que se entendiera. Acá cuando yo pongo 5 en 4, bueno, ustedes saben cómo yo le he hecho mucho despeje de fórmula y ustedes han visto cómo yo voy reemplazando 3 en 2 y así voy haciéndole todo el esquema de los reemplazos. Llego a un valor donde me dice que la dureza Vickers, perdón, es igual a un valor, a una constante por P por el diámetro al cuadrado, ¿cierto? El diámetro al cuadrado. ¿Es el diámetro o la diagonal? La diagonal, es la diagonal. Esto es una diagonal, esta es la diagonal. ¿Por qué pongo dos diagonales acá? Porque puede ser que tenga distintos tamaños. Generalmente una es D1 más D2 dividido 2. Esta D no es diámetro, es diagonal. Es la diagonal de la figura geométrica piramidal, ¿de acuerdo? Esa es la D. Yo la puedo calcular, esa D, ¿cierto? Y ya con el valor de esa D, ¿cierto? Yo puedo perfectamente determinar el valor de la dureza Vickers. ¿De dónde saco el valor de la dureza? Es decir, ¿qué es lo que yo mido? Así como yo medía en el ensayo Brinell el diámetro de la
impronta, ¿yo qué puedo medir cuando entra digamos, la punta en forma de piramidal? ¿Qué puedo medir con un microscopio? ¿Qué puedo llegar a medir? ¿Yo puedo medir la profundidad que me entró el penetrador? ¿O me pasa lo mismo que con el de la bolilla, que no lo puedo medir, el H? ¿Yo lo puedo medir la profundidad con la que entró? Y no, profe. ¿Pero qué puedo medir? El tamaño de la huella que deja la pirámide. ¿El tamaño de la huella o qué? ¿Qué es lo que yo puedo medir arriba? ¿Qué puedo ver Claro. arriba? ¿Los lados o las diagonales? Las diagonales de la vuelta. Las diagonales, por eso está en función de la diagonal. Esta es diagonal. Acá está, acá abajo está. Yo acá puse por si las diagonales no eran iguales, pero generalmente las diagonales son iguales, es el promedio. La medición de la diagonal se efectúa con un instrumento óptico de gran exactitud, 0,001 milímetros, y el valor a aplicar en la fórmula resulta de la suma de las diagonales. Y las cargas que se utilizan van entre 1 a 100 kilogramos. Y bueno, acá hay distintas máquinas con distintas características. Es decir, que ¿qué conclusión saco yo acá? Yo acá tiene algo muy particular la medición Brinner y la dureza Brinner y la dureza Vickers. ¿Es directa? A ustedes les pregunto, ¿es directa la medición? No. No. Entonces ya puedo cometer errores. Porque ustedes han visto, y van a ver cuando vean mediciones eléctricas, que es muy importante el paralelismo, es decir, la visión óptica que yo tengo sobre lo que estoy midiendo. Si yo me muevo un poquito, puede ser que mi apreciación sobre la medida del diámetro de la impronta de la bolilla Brinner no sea tan exacta. Lo mismo pasa con la diagonal de la pirámide o del sistema piramidal de la Vickers. Entonces, tanto una como la otra, ya sea para materiales blandos o materiales duros, uno puede cometer errores de apreciación, se llama eso. ¿Qué los comete uno? Son errores de la apreciación del que está midiendo, no del equipo. Porque no tiene la vista en forma perpendicular. Entonces, si ustedes observan, bueno, ustedes no han ido a los laboratorios, lamentablemente, en los laboratorios ustedes van a encontrar que hay aparatos de medición de tipo analógicos con agujas que atrás tienen un espejo, y para que el que está midiendo se dé cuenta que lo que uno ve es realmente lo que uno está mirando, es la medida real, el reflejo de la aguja se tiene que perder en la mirada de la aguja propiamente dicha. Por eso ustedes han visto que hay un montón de aparatos que ustedes ven que atrás tiene como una curvita con un espejito. ¿Eso para qué? Para que aquel que está haciendo la medición o está viendo algo, lo haga coincidir. Cuando lo hace coincidir significa que uno está viendo en forma perpendicular y en forma perfecta. En este caso pasa lo mismo. Yo puedo tener una mala apreciación de la medida, o bien del diámetro de la impronta, o bien de la diagonal de la impronta en el Vickers. Entonces aparece una nueva máquina para medir, o un nuevo aparato de medición, que es el Rödl. El Rödl tiene la particularidad que puedo medir tanto materiales blandos como materiales duros. La diferencia radica en que yo le puedo cambiar el penetrador directamente y me da directamente la medida en un cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Un aparato de medida. Arriba está. Yo, una vez que tomé todas las precauciones, que como les dije recién, que la probeta esté perpendicular, que el penetrador baje perfecto, en el Rödl tiene una mesa con una rosca tipo cuadrada donde uno va elevando la probeta hasta que el penetrador toca
la probeta y ahí uno le da 10 kilos. La va girando y en una aguja le da 10 kilos. Y después tiene un sistema de palanca, o ahora viene un sistema automático donde uno le puede bajar, dependiendo qué tipo de material, 90 o 140 kilos. Es decir, son los 10 kilos más los 90 o los 10 kilos más los 140 kilos. Si el material es duro o el material es blando. Y directamente en ese cuadrante le da la dureza. Y se llama dureza Rowell B o Rowell C. Entonces, hoy en los laboratorios, tanto el Vickers como el Brinner se utilizan muy poco. Hay laboratorios que tienen para medir con Vickers y tienen para medir con Brinner, ciertos aparatos Brinner, aparatos Vickers. La gente que lo maneja son especialistas, se dedican a hacer mediciones, pero en los laboratorios de talleres o en los laboratorios para uso normal ya se utiliza mucho Rowell. ¿Por qué? Porque lo único que hay que tener cuidado son las precauciones que vimos recién de cuando íbamos a medir una probeta, cuando íbamos a aplicar el penetrador. Y después todo lo hace la máquina. Lo único que uno tiene que utilizar, un penetrador o otro penetrador, de acuerdo al material que vaya a utilizar. Que eso ya lo vamos a ver. El Rowell B, el Rowell C. Y después está el Rowell A, ¿cierto? Está el D y el E. Es decir, Rowell también puede llegar a medir, el aparato de medición de dureza Rowell puede llegar a medir la dureza de una hoja de afeitar, para que ustedes tengan una idea de la precisión que tiene. Y es directo, directamente ustedes aplican la carga y automáticamente le da la dureza Rowell. Hay una tabla, equivalencia entre los 3 tipos de dureza más comunes, que son estos, pero solamente en una franja, porque en determinados valores no son comparables. No puedo comparar, decir, bueno, tanto de Brinner equivale a tanto de Vickers equivale a tanto de Rowell B o tanto de Rowell C. Solamente hay una franja, que después la próxima clase se las voy a enseñar, que se pueden llegar a comparar. Pero por lo que actualmente se está utilizando es el sistema de medición de dureza de tipo Rowell, ya sea el B o el C. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Profe, No. ¿cuál de los dos es más usado? El Rowell, tanto el Vickers como el Brinner no se usa prácticamente. Es decir, están, algunos laboratorios lo tienen, pero no son usados porque necesitas cierta capacidad del ingeniero que se dedique o el que se dedique a medición, y vos podés cometer errores de apreciación, se llaman. Esos errores ustedes lo van a ver en mediciones eléctricas, se ven. En todo tipo de medición, la apreciación hace que se cometan errores, y pueden ser errores de tipo humano, porque al hacer la medición, el error que lo comete quien lo hace la medición. Y estos aparatos tienen esa posibilidad, porque vos tenés, es una medición indirecta, no es directa como la Rowell. La Rowell, si vos cumplís con las precauciones, te da directamente la medición del aparato. El aparato te da el valor de la dureza. Sí. Errores de método, ¿no, profe? ¿Cómo? Errores de método. Errores de método, claro, son de apreciaciones, método. Errores de método, es decir, es más factible que te equivoques midiendo con Vickers o midiendo con Brinner que no con Rowell. El Rowell, teniendo las precauciones, es muy difícil que tenga errores, a no ser que la máquina esté mal calibrada. Para eso existen máquinas patrones, y dependiendo la calidad del laboratorio, vos cada tanto tenés que verificar con los equipos de medición patrones, para ver si el equipo que vos tenés cumple con las condiciones y está midiendo bien y en los parámetros que corresponden. No sé, Guillermo, si tenés que agregar algo porque se acaba la hora. La parte de certificación, bueno, sí, es más o menos como decía el profe, que por norma, si uno sigue las normas ISO o alguna norma particular, ¿verdad? Tiene que certificar, o sea, está establecido el periodo de que uno tiene que calibrar el equipo, ¿sí? Es más, por más que no
por más que estén midiendo bien o consideremos que estén midiendo bien, hay que certificarlo. Es muy parecido a lo que le hacen a las estaciones de servicio. Si ustedes ven, en las estaciones de servicio, miren los surtidores, van a ver que tiene un sellito de INTI. El sellito de INTI lo que hace es venir cada tanto una camioneta de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y determina si el litro de combustible es el litro. Y no es más o es menos. ¿De acuerdo? Es decir, que te marque un litro cuando te cargue y que te esté cargando 955 centímetros cúbicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, por eso ustedes van a ver y vayan cuando pasen por una estación de servicio, miren, generalmente en un costado el surtidor tiene como un sellito plateado que dice INTI, significa, y tienen un tiempo determinado, cada tanto INTI manda y hace verificar los surtidores. No solamente eso, sino cómo cobra y cómo, digamos, verifican todo el sistema, no solamente la cantidad de combustible, sino cómo va cargando el valor del combustible también, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen algo que preguntar, si les quedó claro el tema de dureza. No, la próxima clase vamos a ver algunas máquinas, tengo algunos videos para que veamos, y vamos a ver la Rockwell C y la Rockwell B. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo midieron la dureza del diamante? Si no hay piezas muy grandes y supongo que hace mucho que se sabía que ya era el más duro. Mira, si vos me preguntás realmente, no lo tengo presente, pero lo podemos averiguar para la próxima clase. Sabemos que el diamante es el material más duro porque no se lo puede, es el que se utiliza para rayar cualquier cosa, y inclusive el vidrio, y no se lo puede, pero debe haber alguna Esa del vidrio también tenía duda de cómo lo penetraron. Yo tengo una vidrería, vendemos vidrio nosotros, y apenas uno le aplica una presión de más y pum, se rompe todo. Sí, se es todo un arte el tema de los vidrios. Yo nunca pude cortar vidrio, no, nunca pude, más que, viste que viene el aparatito que vos le haces, y hay gente que yo veo que le tiene el pulso justo para cortar los vidrios. Yo nunca pude cortar vidrio, pero lo podemos averiguar, Guillermo. Con el peso de la mano nomás uno pasa y listo. Sí, pero hay que tener cancha, es como todo, es decir, la práctica te hace, hay gente que son artistas, es decir, realmente es un arte, ¿no? Cortar y que no se quebrajee, que no se astille, y te lo cortan como si nada, ¿no? Quizás sea, Bueno, sí, me voy a poner a averiguar, pero quizás sea algún valor teórico, porque si no... Sí, puede ser un valor teórico, a lo mejor el ingeniero Zule, que es químico, lo puede... Yo no lo tenía, nunca me lo pregunté, por eso no lo investigué, pero posiblemente el ingeniero Zule nos puede desarrollar un poquito sobre el tema. Lo mismo, investiguémoslo todo, a ver quién trae la próxima clase, cómo se midió el diamante. Puede ser a través de un estudio netamente, hay muchos estudios que son, es decir, el propio átomo no es que yo vea los electrones girando, que ahí está el núcleo, mirá, ahí está el núcleo, mirá, ahí hay un núcleo, ahí... No, eso es estadística pura. Estadística pura. Es decir, se considera que tal cosa en tal momento está, pero que yo lo haya visto, no sé. Entonces, inclusive, por eso que si ustedes han visto en química general que la teoría del átomo fue cambiando a través de los tiempos. En un principio se creía que el átomo, su comportamiento se debía a la masa atómica, y después se descubrió que no era por la masa atómica el comportamiento, sino era por el número atómico, que es otra cosa distinta. Aunque la primera tabla periódica fue en base a la masa atómica. Pero después se descubrió que no, que el que daba de alguna manera algún indicio del comportamiento de los elementos era el número atómico. Y lo que yo les decía la otra vez, ahora ya la nanotecnología y la nanociencia ya empezó a hacer algo, hasta una palabra común. Antes nosotros creíamos que si nosotros tomábamos un pedazo de hierro puro, todos los átomos de hierro de ese pedazo tenían la misma propiedad, y se ha descubierto que los átomos que están en la superficie tienen propiedades distintas de los átomos que están en la parte interna.
del material ese. Y eso es nanotecnología, es decir, nanociencia. La nanotecnología es la aplicación de la ciencia, de la nanotecnología, de la nanociencia. Entonces, bueno, ahí es cuestión de investigar. Con respecto